documentación internacional, ¿ok? Pero antes quiero recordarles un poco, recuerden que esta es unos cursos con el Instituto GCAP, en el cual ustedes pueden acceder a la certificación eh, y les da, como le diríamos acá en Colombia, peso a sus hojas de vida. Estas certificaciones internacionales son muy importantes ya que aportan full para cualquier requerimiento laboral, ya que obviamente no todas las personas tenemos la oportunidad de, ¿ok? Bueno, entre un ratico le estaré recordando de los costos de estos. Vamos a dar inicio, déjenme compartimos pantalla. Listo, perfecto. Bueno, como les decía, hoy es la tercera clase del curso Logística Internacional e Incontel. Y vamos a hablar de la documentación logística internacional, ¿ok? Recuerden que estas presentaciones también se las van a compartir a ustedes desde el área de GCAP, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante la documentación en la logística internacional? Porque este es el soporte legal que va a garantizar o va a demostrar que su mercancía cumple con todo lo técnico y los acuerdos comerciales establecidos para no afectar ningún país, para no violar las normas de ningún país. ¿Ok? Adicional, este documento permite conocer de dónde vienen sus mercancías, qué mercancía eh, viene a través de los contenedores, como se escucha entrecortado o ya se arregló. Por eso desactivé la cámara para que se lograra como establecer un poco la conexión mejor. Ok, gracias, Paola. Bueno, como les decía, esta documentación permite conocer de dónde viene su mercancía, adicional, conocer qué tipo de mercancía viene dentro de estos contenedores sin necesidad de abrir, ¿ok? Siempre y cuando no les toque una inspección física, ¿ok? Estos documentos también nos dicen hacia dónde va su mercancía y como les decía, evita que se incumplan acuerdos entre estos países. En la presentación o en la diapositiva tenemos un breve resumen que dice que toda operación internacional involucra múltiples actores y países, por lo cual la documentación logística garantiza la trazabilidad, la legalidad y el cumplimiento contractual para el movimiento de mercancías. Es decir, sin una documentación adecuada, completa, usted no podría, usted no podría decir que su logística internacional está funcionando bien, que su negociación internacional se realizó completa. Entonces, por ende, debemos cumplir con toda la documentación logística. Para el comercio no solamente vamos a encontrar los documentos emitidos por el transportista, hay varios tipos de documentos emitidos por algunos de los actores que intervienen en ellos. ¿Ok?
¿Qué función cumplen estos documentos? Certificar la propiedad y la condición de la carga, es decir, de quién era la mercancía, para quién será ahora y en qué condición viene, si en buen estado, en mal estado, etcétera. Adicional, facilitará la nacionalización, es decir, la importación de esta mercancía o la salida de esta, es decir, la exportación. ¿Ok? Evita sanciones y demoras, agiliza los trámites de los procesos. ¿Ok? Estandarizar procesos internacionales y asegurar que la mercancía eh, antes de ser embarcada no haya sufrido ningún daño o en su defecto, si sufre algún daño en alta mar, pues se recupere la mercancía, el valor de la mercancía y no tengan pérdidas los vendedores o compradores de ella. ¿Ok? Clasificación general de los documentos. En la logística internacional se clasifican cinco tipos de documentos. Los documentos de transporte. Estos acreditan el movimiento físico de toda la carga. Los documentos comerciales son los que en la primera clase les comentaba, que están considerados como la factura comercial o la lista de empaque. Estos documentos son emitidos por el vendedor. ¿Ok? Los documentos aduaneros son aquellos que se requieren para poder cumplir con los requisitos, ya sea de la exportación o de la importación. Los documentos de seguro son aquellos que van a respaldar, proteger el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque resulta que Pepito Pérez compró una mercancía y él manifiesta que la mercancía costaba $500,000, pero resulta que no, que la mercancía lo que costaba eran 5,000. Entonces, todos los documentos deben demostrar o evidenciar el valor de la mercancía para protegerse. ¿Ok? Y algunos certificados especiales, estos son emitidos por algunas autoridades intervinientes, como por ejemplo un certificado de origen, siempre y cuando la mercancía venga de un país a través del cual tenemos tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Entonces es para saber si en realidad se fabricó en ese lugar. Si ustedes para un registro fitosanitario o zoosanitario no cuentan con estos, entonces la operación se les va a paralizar. ¿Por qué? Porque usted está incumpliendo con la documentación requerida para realizar ya sea la info o es decir, la importación o la exportación. ¿Ok? Hasta allí vamos bien. Reaccionen con unas caritas o unos emojis, lo que deseen. Ok, muy bien, Alexander, gracias. Ok, muy bien, Paola, Maite, muchas gracias. Vamos bien, ok, perfecto, Rodolfo, muchas gracias. Marilyn, Keila, excelente, listo, continuamos. Eh, en los documentos de transporte, recuerden que hablábamos la clase pasada, ya sea por modo o por medio, existe, resulta que los documentos de transporte marítimo son los Bill of Lading o BL, conocido por sus siglas en inglés. Documento Airway Bill, guía aérea, emitido por el transporte aéreo, cartaporte internacional o cartaporte, siempre y cuando este sea terrestre en su nacional. ¿Ok? Estos documentos van a demostrar o van a garantizar de que la carga fue embarcada en un lugar de destino autorizado y que la mercancía fue transportada única y exclusivamente por ese transportista. ¿Ok? Si usted no presenta el documento de transporte
al momento de que su mercancía llegue, esta no podrá ser desembarcada. Si usted, por error involuntario del transportista, esto lo manifestábamos en la clase pasada, eh, digita cantidades erróneas, usted puede subsanarla. ¿Por qué? Porque es el transportista el que cometió el error. Pero el problema aquí es que recuerden que el transportista sea la mercancía original y resulta que usted tenga una factura comercial alterada, es decir, por menor valor. ¿Ok? Porque el transportista solo te va a meter a ti el BL con las cantidades que él cargó. No te va, y perdón, y con el precio y el lugar de donde la embarcó, pero él no te va a alterar cierta información porque ellos serían los altamente perjudicados. ¿Ok? Bueno, el BL o el conocimiento de embarque es el documento más importante en todo el transporte marítimo. Este lo emite la autoridad naviera, perdón, o el agente de carga, una vez que la mercancía se haya embarcado. ¿Ok? ¿Qué contiene? El nombre del buque, la ruta que va a tomar, la fecha en que se embarcó, la fecha en la que saldrá, adicional, la descripción de la carga. Es decir, traigo un contenedor con 1000 toneladas de algodón embarcado desde China y va para Ecuador, embarcado desde Colombia y va para Perú, etcétera. ¿Ok? Adicional, contiene el nombre del exportador, que es el que me lo está vendiendo, y el nombre del importador, que es hacia dónde va. ¿Ok? Como les decía, qué condiciones de estado tiene la misma mercancía. ¿Ok? Este documento es el único, o es el cual puede ser utilizado como garante en el momento de realizar pagos internacionales. Es decir, resulta que Pepito Pérez compró una mercancía y resulta que se quedó sin dinero para poder nacionalizarla o ya no tiene la mercancía. Entonces, él puede vender el BL a fulanito de tal. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el BL es un documento garante que sirve para realizar unas operaciones bancarias y o pagos internacionales. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente, ok, muy bien. Bueno, vamos a ver el chat. Ok, ¿qué significa CNR? Ok, guía aérea, ok. Guía hija, pero este es aéreo. Ok, es un FED y es un terrestre. El terrestre es la guía de remisión. Ojo, Chiriboga, que no son todos los lugares. ¿Por qué? Porque en terrestre de pronto lo conoces allá como una guía de remisión, en otros lugares como una carta porte terrestre. Entonces, obviamente, no podemos poner conceptos en los cuales sean a nivel locales, ¿ok? Por eso te dije, allá donde ti. ¿Oíste? Continuemos. ¿Vamos bien? Dijimos que sí, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Qué son los documentos aduaneros? Los documentos aduaneros son aquellos que te van a pedir la autoridad aduanera. Esto es ¿para qué? Para permitir la entrada o la salida de la mercancía. ¿Ok? Por ejemplo, eh, para que la mercancía salga,
yo necesito la declaración de exportación. Para que la mercancía ingrese, yo necesito la declaración de importación. ¿Ok? Estos documentos los podemos tramitar a través de la ventanilla única del comercio exterior. Es aquella ventanilla implementada por muchos ministerios de comercios de cada país para agilizar y tramitar en línea la mayoría de estos documentos. ¿Ok? ¿Qué otro documento necesitamos? El mandato aduanero y el documento de soporte del valor declarado por la mercancía, ¿ok? Siempre y cuando estas no vayan a poder ser nacionalizadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque de pronto es una mercancía que está de tránsito, entonces no la vamos a nacionalizar, pero solamente necesitamos dejar la constancia del valor declarado de esta mercancía, ¿ok? Bueno, resulta que la clase pasada hablábamos de que necesitábamos unos seguros para nosotros poder hacer la operación. Entonces, al seguro que hacemos referencia, no hacemos seguro, perdón, no hacemos referencia al seguro que usemos como ciudadanos, no. Hacemos referencia a los seguros internacionales del cual va a proteger o va a resguardar mi mercancía. En caso de que esta llegase a sufrir un daño o una pérdida, o casos pocos vistos, pero que en X épocas del mundo sí se vio que era que se la robaba. ¿Ok? Entonces, ¿usted qué necesita comprar? Una póliza de seguro. ¿Ok? Esas pólizas de seguro se clasifican por las siglas A, B o C según el nivel de protección. ¿Ok? Adicional, usted necesita declarar el valor asegurado de esa mercancía. ¿Por qué? Porque es que resulta, como se lo dije hace un momento, usted no puede decir que su mercancía le costó, decir de manera verbal que le costó $50,000 y mostrar a través de documentos que vale con 5,000. ¿A quién pensaba estafar? Ojo, que la mentira tiene patas cortas. ¿Ok? Adicional, usted va a necesitar el certificado de origen. Este es emitido por las cámaras de comercio de cada país, en el cual se registran las nacionalidades de las empresas que fabricó el producto al cual yo compré. ¿Ok? ¿Para qué? Para que me apliquen ya sea los beneficios arancelarios, como se los mencionaba, porque yo tengo un tratado de libre comercio con el país donde estoy vendiendo o a donde yo estoy comprando. Entonces, hey, por favor, necesito que me apliquen mis beneficios. ¿Ok? Adicional, necesitamos un certificado fitosanitario si estamos transportando flores o frutas. Recuerden que en la clase pasada hablábamos de exportación de flores. Entonces nosotros no podemos exportar ningún documento, perdón, no podemos exportar ningún producto que vaya a tener contacto con las personas sin los certificados sanitarios o fitosanitarios. ¿Ok? Y un certificado de inspección técnica. Resulta que hay productos como animales vivos cuando nosotros exportamos o vamos a importar animales vivos, como el ganado o los caballos, resulta que a usted, adicional del certificado sanitario, debe demostrar unas inspecciones técnicas, de las cuales eh, hablan o reportan o reposan la calidad de la finca de donde viene este animal, el tipo de alimentos que consume el animal, el estado de salud del animal. ¿Esto para qué? Para respaldar el certificado sanitario que usted debe mostrar al momento perdón, de realizar la operación de comercio exterior. ¿Ok?
Ok, bueno, resulta que adicional a estos documentos, usted necesita unos documentos comerciales como cualquier operación. Es decir, si usted va a un supermercado, a usted le entregan unos documentos. ¿Ok? En este caso, si estamos comprando internacionalmente, necesitamos unos documentos para poder respaldar la operación. ¿Qué documentos son? Fácil, la factura comercial, la lista de empaque. Y si tienen de pronto no es un documento necesario, una proforma de cotización. ¿Ok? ¿Por qué la factura comercial? Porque resulta que este es el soporte legal de que demuestra la venta o la operación realizada desde el comercio. Adicional, la lista de empaque que va a detallar cómo viene tu mercancía, si viene por bulto, si viene por volumen X o cómo viene el contenido de esta, si viene al granel, si viene carga suelta, si viene en maquinaria rodada, etcétera. Estas listas de empaque y la factura comercial son dos documentos que no te deben faltar, ¿ok? Adicional, como les decía, no es un requisito obligatorio, pero sí es un requisito que si lo tienes, digamos, que te puede respaldar la operación, y es la proforma de cotización. Esta es donde ustedes le realizan a la gente naviero, antes de embarcar, le dicen cuánto me cobran por transportarme esta mercancía, ¿ok? Resulta que por qué no es obligatorio, pero si la tiene le suma, porque resulta que todos estos documentos debe coincidir la información. Como les decía, el BL, la factura comercial, la lista de empaque, y si tienes la proforma de cotización, deben coincidir los mismos kilos, los mismos bultos, las mismas toneladas, el mismo lugar de destino, el mismo comprador, el mismo vendedor para usted poder realizar la operación. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, perfecto, muy bien. Bien, perfecto. Quiero realizar algo. Vamos a realizar una dinámica un poco pequeña, rápida, práctica para los que están aquí y los que nos han venido acompañando. ¿Ok? Recuerden que es importante su participación. Bueno, vamos a leer el chat antes de poner la dinámica. Y para los internacionales temporales, para internaciones temporales. ¿Qué quiere decir? Brazo gracias mismo que para declarado como factura de artículo o puedo tomar un monto mayor a la factura comercial. No, señor. Recuerde que el valor asegurado es el mismo que tiene que tener el valor de la mercancía declarado en la factura. ¿Ok? Eh, ¿Cómo me beneficia el certificado de origen? Como les manifestaba, el certificado de origen te beneficia para los descuentos, por llamarlos así, o la exoneración de los aranceles, porque resulta que los países, como tienen tratados de libre comercio entre unos con otros, entonces deben validar y demostrarse de dónde viene esta mercancía. No, dependiendo, no. Las flores siempre, siempre van a requerir el certificado fitosanitario, ¿ok? Siempre, no algunas veces, o no depende del país, o no depende de la flor. Siempre usted debe tener el certificado fitosanitario porque son mercancías, así lo consagra la norma. Animales para consumo, vitaminas, alimentos, flores, etcétera. Ese tipo de mercancías que van a tener contacto directo con personas necesitan tener esos requisitos, ¿ok? Cuando los animales van para ferias, ¿requieren permiso sanitario? Sí, porque estos animales
van en una condición X y yo debo demostrarlo, que no llevan ninguna enfermedad de transmisión para el contacto con los seres humanos. Entonces yo debo demostrar y velar eso. ¿Y cómo lo demuestro? A través de un certificado sanitario. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo te recomiendan hacer eso? Resulta desde que usted realice la primera negociación. Es decir, Lismari me contacta. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te habla Lismari. Ah, perfecto, Lismari. Sí, dime. No, es que quiero comprarte a ti unos computadores. Ah, perfecto, listo. ¿Qué necesitas? Tener plata. No, ¿en qué término me lo vas a comprar? Los términos sin contexto en la próxima clase. Pero perfecto. No, yo lo quiero comprar en Xworld. Ah, ok, listo, Limari. Ven por ellos a China. Entonces, Limari inicia la operación. Desde que usted inicie la operación, comience a organizar todos los documentos. Factura comercial, lista de empaque. La factura comercial te la va a dar Carlos, que es el que te está vendiendo los computadores. Y la lista de empaque igualmente. Adicional, usted va a tener que organizar eh, contratar un transportista para que te lleve esa mercancía desde China, te la lleve a tu casa, o a tu bodega, o a tu depósito, o al almacén que tú decidas, o te la deje en puerto, o te la deje en una zona franca. Recuerden que zona franca es aquella delimitación geográfica autorizada por una autoridad aduanera a través de la cual se realizan operaciones o tratamientos a mercancías y, no y están exentas de arancel. ¿Ok? Perfecto, me la llevo para una zona franca, dice Lismari. Entonces Lismari va, contrata al transportista, él le dice, ah, perfecto, Lismari, esto cabe en un contenedor. Si tu mercancía no cabe en un contenedor, o tu mercancía cabe en un contenedor, perdón, si tu mercancía cabe en un contenedor y resulta que ahí también cabe otra mercancía, entonces resulta que aquí vienen y consolidan mercancía, una consolidación de carga. Eso es un término que en español, o traducido, o de manera un poco más eh, clara, sería unir dos mercancías, la de Limari y, por decirlo así, la de Luisa. Entonces, ponen la mercancía y entonces ahí generan un BL para Limari y un BL para Luisa. ¿Ok? Son documentos hijos porque usted tiene un BL Master. ¿Ok? BL Master es el documento que en el contenedor X venía tal mercancía y X cantidad de mercancía es de Lismari que trae tantos computadores. ¿Ok? Perfecto. Pero toda esa mercancía, perdón, toda esa documentación es mejor que la tengas justo o inmediatamente antes de que te digan que tu mercancía llega a puerto pasado mañana. E inmediatamente comienza a organizar la mercancía. Es decir, la fecha que te di es una ETA, es una fecha estimada de arribo. Ustedes van a recibir un estimado de arribo donde te dicen tu mercancía llega tal día. Ah, perfecto, listo. Entonces yo voy a ir preparando mi documentación e ir realizando mis trámites con tiempo y antelación. Recuerden que el primer día de clase yo les decía, en Colombia hay una norma nueva que le permite a los importadores realizar una declaración anticipada. ¿Con qué van? Con 2 días de antelación. Mi mercancía todavía está en el mar y yo puedo ir adelantando la operación de la misma. Cuando la mercancía llega en puerto, si mi mercancía resulta que como yo soy OEA, operador económico autorizado, entonces ni me revisan nada. Entonces, es decir, mi mercancía la descargan del buque, la ponen por ahí en un ladito del puerto o en su defecto la montan sobre la mula y de una me la mandan para mi bodega. Eso aplica en Colombia. Si resulta que tu documentación, que como la presentaste en 2 días de antelación, hay que leer las normas aduaneras de cada país. ¿Por qué? Porque son muy explícitas y aplicables de manera diferente. Entonces, si tu documentación dice que tienes errores en tal cosa, tú puedes subsanar, puedes volver a hacer la declaración. ¿Ok? Adicional, recuerden que yo les decía que hay una eh, orden y es
que yo debo mantener o conservar esa documentación mínimo por 5 años en mis archivos. ¿Por qué? Porque si una autoridad aduanera, después de que mi mercancía, imagínate, Lismari ya compró los computadores, ya los nacionalizó, ya los vendió al Betal, por decirlo así, o los puso en el almacén y ya los vendió todos. Resulta que a Lismari le encontraron una falla después de 5 años. No nos vamos a los 5 años, vámonos a los 4 años y 6 meses de su mercancía haber llegado. Entonces resulta que a Lismari le pueden estar abriendo unas anotaciones judiciales por contrabandista, por haber permitido que su mercancía se contaminara, etcétera. Entonces, por eso uno debe conservar la documentación del comercio mínimo 5 años en nuestros archivos de gestión. ¿Ok? Bueno, Kevin, ¿qué pasaría si la mercancía no llega a coincidir? Resulta que si la documentación no coincide y son subsanables, es decir, que yo puedo decir, ay, qué pena, me equivoqué aquí, este era el papel original, este que tenía era de otra mercancía, qué pena. Usted puede subsanar, es decir, resarcir el daño, porque no es un daño que usted haya ocasionado traumático. El problema es que no puedas cómo demostrar que tu mercancía y tu documentación sí estaban bien, porque resulta que qué consecuencias tendría. Uno, decomiso de la mercancía. Dos, que esta mercancía la puedan subastar, pero resulta que Kevin Escobar no la puede comprar. Ay, porque resulta que Kevin Escobar fue el que la compró, la trajo y con documentaciones erradas, entonces por ende resulta que él no puede ser el comprador de la misma. Otra es que la destruyan. Hay muchas autoridades aduaneras que se encargan de destruir, ¿para qué? Para proteger la mano de obra local. Porque, por ejemplo, resulta que a mí no me sirve eh, como país que me traigan café de importación, porque yo soy un país fabricante y productor de café. Hablemos de Brasil, porque si vamos a hablar de Colombia, se va a decir, profe, pero puro Colombia, puro Colombia. Entonces, Brasil es un país fabricante y productor de café a nivel mundial. Es considerado el mejor café del mundo. Entonces, ustedes creen que si yo, Colombia, le mando café a Brasil y con una documentación falsa y etcétera, van a permitir que esa la subasten dentro del mercado. No, señor, esa mercancía la van destruyendo. ¿Por qué? Porque tienen que proteger su mano de obra local. ¿Ok? Cuando es internación temporal, aplica artículos que entran por un tiempo definido para uso, mejora, modificación, manipulación y luego sale nuevamente. Bueno, resulta que hay algo que se llama importación temporal, no internación temporal. Cuando yo importo por algo temporalmente y declaro que esa mercancía va a salir a los X número de días, ella debe salir inmediatamente en los tiempos que yo estoy diciendo, no después, ¿ok? Es que esta mercancía viene porque va a ser, le vamos a hacer una importación temporal para restablecimiento en el mismo estado. Resulta que yo la importé, pero es que ya vuelve a salir otra vez. Ya, perfecto, listo. Usted está importando, regálame un segundo, se me va a apagar el computador. Usted está importando y va otra vez a exportarla. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la mercancía sale sin ningún problema. ¿Por qué? Porque usted está notificando a la autoridad aduanera lo que va a hacer. Ojo, pero esto no es porque Carlos Pimentel quiera meter la mercancía al país sin decirlo. Usted debe notificarlo. De lo contrario, como la mercancía se la decomisen, se la destruye. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, si no estoy mal, Senasa es de Argentina. ¿Cierto, Warner?
¿Cierto, Warner? Bueno, SENASA es la autoridad que les va a emitir al importador o al exportador ese certificado sanitario, como les decía, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la autoridad que controla los animales, los alimentos, los vegetales y todo el procedente de esos alimentos para el consumo humano. Entonces, usted debe tramitar ante ellos ese certificado sanitario para poder realizar la operación de comercio. De lo contrario, su mercancía, una, o no le va a entrar al país, o dos, no le va a salir del país. ¿Ok? Paola, los 5 años de recuerdo de la información son consideradas como auditoría. Si la empresa es auditada internamente de forma anual, ¿se revisa cada año o solo el año que se realizó la compra? Bueno, depende, porque una cosa es la auditoría interna que la realizamos anualmente en cada país. ¿Por qué? Porque uno queremos certificarnos como ISO 9001 o dos, por control interno, para saber que estamos haciendo las cosas bien o las estamos o que estamos haciendo mal. Otra cosa es que a usted venga el ente de control nacional, la aduana de su país, y le diga, después de 4 años y medio, ven acá, muéstrame todas las carpetas del año 2023, por favor. Y resulta que Paola muerta de la risa porque no sabe dónde dejó esas carpetas, o resulta que esas carpetas las incineraron o las botaron. Ujú. Bueno, Paola, muéstrame las del 2024, porque no las tienen ni escaneadas, ¿verdad? No, no, no las tenemos. Bueno, muéstrame las del 2024. Muerta de la risa, Paola, porque es que esas también se perdieron. Entonces viene la autoridad de aduanera y comienza a abrirte una inspección. Pero una inspección mucho más minuciosa. ¿Por qué? Porque entonces Paola se dedica a algo que no es beneficioso para esa autoridad aduanera. Vamos a hablarlo legalmente. Está realizando contrabando de mercancías, etcétera. Entonces, obviamente, hey, es sospechoso, no maneja los documentos, no conserva los documentos, se pierde, es reincidente en la pérdida de documentos, algo anda mal. Pongámosle mal los ojos, entonces ya puede intervenir una fiscalía, una policía aduanera, cualquier autoridad competente para judicializarla. ¿Ok? ¿Los documentos son iguales para todos los Incoterms? Sí, claro, porque es que los documentos no afectan a los Incoterms. Lo que afecta a los Incoterms son las responsabilidades y los riesgos de cada uno. ¿Ok? Si no coinciden los datos con lo físico en el aforo, ¿puede la aduana pedir reexportar la carga al puerto de origen? No, señor. Cuando los documentos no coinciden y ya la aduana se dio cuenta que Carlos Chiriboga tiene X cantidad de mercancía, como diríamos, no hay pierde alguno, solo pierde Carlos. Esa mercancía la decomisan automática. ¿Ok? Uno, las incineran, o dos, las entierran, Dayerlin. ¿Ok? Resulta que dependiendo de la, el grado de inflamación de la mercancía o el grado de daño que pueda ocasionar estas, entonces pueden proceder a incinerarlas o a venderlas. Perdón, a incinerarlas o enterrarlas dentro de sus países, ¿ok? No crean ay, espérese, es que yo se la voy a mandar a Carlos otra vez, porque es que Carlos me había dicho que yo se la mandara si algo no le cuadraba. No, mija, así no funcionan las cosas. No estamos viendo televisión, ¿ok? Como te decía, Leosmil, se destruye siempre y cuando usted no pueda subsanar o en su defecto la subasta, ¿ok? Por eso es mejor que ustedes realicen o verifiquen toda la documentación antes de iniciar el proceso de nacionalización, porque de lo contrario puede que se pierda dinero o se pierda tiempo. Si hay algo que en comercio nos cobran caro y es el tiempo. Recuerden que yo puedo demorar con mi mercancía en almacén 30 días, en bodega, perdón, 30 días,
renovables 30 días más, pero esto paga en dólares el puerto. Todos los puertos te cobran moneda dólar. No, profe, es que yo estoy y me cobran soles. Eso es mentira. ¿Quién te lo dijo? Te cobran en dólar porque a ellos les sirve más cobrar en dólar. ¿Ok? Y aplica por todo. Cuando las mercancías son declaradas en abandono, estas pueden ser dos cosas. Una, la declaraste tú como Carlos Chiriboga, digo, ay, señores aduanas, yo voy a declarar mi mercancía en abandono porque es que resulta que no tengo para pagar la nacionalización de la misma. ¿Ok? O resulta que yo la dejo ahí y la dejo ahí como cosa perdida porque es que resulta que lo que acabo de decir y es el tiempo para nosotros de comercio significa plazo. Entonces resulta que tu mercancía quedó en bodegaje un mes, lo prorrogaste otro mes más y lo prorrogaste otro mes más. Entonces eso es plática en dólares y ellos cobran por día en dólares. Todos los puertos te cobran por día. ¿Ok? Entonces, o no te alcanza la plata para declararla, realizar tu importación, o dos, no te alcanza para pagar el almacenaje, o tres, la dejaste abandonada porque te arrepentiste de eso que compraste. Son causales que sí se han presentado, porque sí se presentan. Entonces resulta que como tu mercancía estaba en abandono, pasa a manos de la autoridad aduanera y ella verá qué hace. Si uno la subasta, la rematan o la destruye de igual manera como si fuera de contrabando, ellos verán qué hace. Toda autoridad aduanera de cada país tiene las competencias o eh, las funciones establecidas por, eh, decirlo así, por el gobierno pertinente. O sea, cada país emite su propio reglas de juego, cómo funciona. Acá en Colombia te van a destruir la mercancía siempre y cuando sea de contrabando y perjudica la mano de obra local. Y la mayoría de los países también, donde yo no pueda importar o donde a mí me digan que para importar sombrero volteado o donde me digan que yo tengo que para importar que un producto de cada región importante, que yo tengo que importar un producto que para Perú asumamos que es las artesanías o como las prendas de vestir tejidas a mano. Si me dicen a mí que no puedo, me toca pagar un arancel muy alto, es porque están protegiendo la mano de obra local y esa mercancía no la van a subastar jamás, la van a destruir. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta cuándo van a destruir una mercancía cuando el arancel sea muy alto, porque los aranceles van del 5 para arriba, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Y si tú ves que tu mercancía le toca pagar un 30, 25% del valor pop de la mercancía, ya a usted le toca mejor verse que su mercancía la van a destruir. ¿Cómo sería esa regla en Venezuela? Bueno, que la situación de Venezuela es muy compleja, porque resulta que son pocos los países que están realizando operaciones de comercio hacia Venezuela, ¿ya? Pero funciona de la misma manera. Asumo yo, hasta donde yo tengo entendido y leído, todas, como la Organización Mundial del Comercio es quien controla todas las operaciones internacionales de comercio exterior y todas las negociaciones, se deben regular por la misma normativa. Entonces, por ende, usted no puede ir en contra de lo que, en primero, se establezca a nivel internacional y segundo, que se establezca a nivel local de cada país. ¿Ok? Aplicaría de la misma manera. No, la autoridad portuaria no te sanciona a ti, normal, no pasa nada. Dime un segundo. La autoridad portuaria no te sanciona, no te va a decir nada. Un segundito, segundito, que se me descargó el auricular. Un momentico. Quiero ver que esté escuchando porque lo contrario. Ok, perfecto, sí se escucha.
Seguimos aquí en el chat. Dice, ¿cómo afectan las modificaciones de la ley arancelaria a los envíos mientras la mercancía está en tránsito? Depende, depende, porque las normas arancelarias se aplican para y cuando, siempre y cuando no sea transitoria. Por ejemplo, tú compraste o realizaste la importación, vamos a hablar que tú le vendiste a nuestro amigo vecino de arriba X cantidad de mercancía. Y resulta que a él, como le están poniendo unos aranceles muy altos, siempre y cuando compren en países que vayan en contra de lo que él piense, ya sabemos de quiénes hablamos, ¿verdad? Entonces, resulta que el de allá arriba está perjudicado, porque quien paga los aranceles es el comprador, no el vendedor, ¿ok? No el vendedor, quien paga los aranceles es el vendedor. Ya él verá, porque resulta que ya el de allá arriba le compró y le pagó a Carlos. No es que él iba a pagar defendiendo las formas de pago. Recuerden que existe pago a la llegada, en mercancía, pago a 30 recibos, etcétera, porque también se puede pagar eh, a cuotas también la mercancía y por eso existen los bancos que son garantes. ¿Ok? Son los garantes. Entonces resulta que al muchacho de ahí arriba no le llegó una mercancía y Carlos recibió su plata. A él no le importa si le montaron un arancel del 30%, del 25% hasta del 50%, porque Carlos ya cobró. Eso no va a afectar a los vendedores, afecta a los compradores, ¿ok? Y muchas mercancías han quedado en, eh, en puertos abandonadas. ¿Por qué? Porque no tienen cómo pagar, ¿ok? El arribo tardío tiene variaciones por el país. ¿Cómo así, Negli? Explica un poco más. Si compré el 1 de mayo, que sería en mi país, era el 15 el impuesto para nacionalizar, pero tarda 38 días entre salida del origen y la llegada en ese pedido. El nuevo arancel para nacional es del 45. Vuelvo y te digo, ¿quién compró? Tú. ¿A quién afecta? A ti. Al vendedor no lo va a afectar. Entonces aquí va a llegar algo. Si no tengo para pagar el arancel, porque recuerden que el arancel es uno de los requisitos para yo nacionalizar mi mercancía. Y si no tengo para pagar el arancel, obviamente mi mercancía no va a ser nacionalizada. ¿Ok? Digo algo acá para que puedan entender un poco. Déjenme ya hago aquí. Esto, ya hago eso. Ya hago esto. Y aquí. Déjenme ya hago algo aquí. Para poderles mostrar lo que les estoy diciendo. No, que a poner esto. Resulta, así no, así no, no bueno, así, perfecto. Resulta que Carlos realizó una compra de $1000, ¿cierto? Entonces, Carlos, para poder que su mercancía sea nacionalizada, él debe, asumamos que estos $1000 corresponden al valor FOB, ¿ok? Entonces, Carlos, para poder declarar su mercancía, él le dice, tu mercancía te vale el 45%, lo que nos acaba de decir, del valor FOB de tu mercancía. Esto es arancel, ¿cierto? Y resulta que yo también tengo que pagar un IVA. En Colombia pago IVA, en otros países pago IVA. No sé si donde tú estás pagas IVA, pero ya asumamos que el IVA es también el 19%, ¿cierto? Mira en cuánto va tu mercancía. Tienes que pagar el 45 y el hecho es que no voy a pagar aquí 64. No, señor. Hago esto. Aquí saco el 45. Después esto. Y esto lo sumo para sacar este. Y después esto y esto lo sumo. Y eso es lo que debemos declarar. Pero ¿quién lo paga? Carlos. Eso no lo paga el que te vendió. Eso lo paga el que compró. ¿Sí entendieron un poquito allí? Reaccionemos, por favor.
Ok, perfecto, gracias, 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 muy bien, vamos bien. Ok, perfecto. Si Boda dice, pero ejemplo, por por qué la compra se calculó contra la tasa arancelaria impositiva? Porcentaje y al llegar cambió? ¿Cómo se maneja eso? ¿Es carácter retroactivo? Sí, porque es que a ti se te aplica en arancel es cuando tu mercancía llega a puerto. Si tu mercancía llegó cuando se aplicó un arancel del 45%, te tocó pagar. Porque es que si, resulta que si ella hubiese llegado ayer, que ayer estaba en el 15, no te perjudicaba. Pero es que llegó hoy y hoy ya está en 45, ya hoy te paga. Eso es como, por ejemplo, cuando hablamos de la negociación en dólar. Recuerden que nosotros realizamos la operación con el dólar vigente al último día hábil de la semana. Nosotros no hacemos operación con el dólar como estuvo hoy en la mañana, sino con el día hábil antes de la semana. Es igualito, es de la misma manera, se aplica igual. ¿Ok? ¿No me entendiste, Lismari? Ok, entiendo. Ok, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Resulta que Lismari, o Carlos en este caso, porque el caso era Carlos, compró una mercancía que vale $1,000, ¿cierto? Entonces, la mercancía, dime un segundo, busco aquí, a ver si tengo un lapicerito para hacer mi portátil un poco más dinámico. Ahí, los lapiceros. Aquí arriba. Ok, perfecto. Un segundo. Aquí tengo una. Listo. Perfecto. La mercancía le costó $1,000, pero resulta que él, al llegar la mercancía, se da cuenta que debe pagar un arancel del 45%, ¿cierto? Un arancel del 45%. Pero resulta que yo tengo que hacer una base IVA. La base IVA es liquidamos el arancel por el dólar. Pero tranquilo, tranquilo, que aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Porque, por ejemplo, yo resulta que compré en dólar, ¿cierto? Normal. Pero yo este dólar lo tengo que llevar a mi moneda. Es decir, convertir a tu moneda, ¿cierto? A tu plata, a tu moneda como la manejas, ¿cierto? Obviamente te va a generar unos dineros mucho más altos, el cual te vas a espantar. Asumamos que estamos hablando de unos 100 millones. No, es hasta muy poquito. Vamos a ponerle 400 millones, ¿cierto? 400 millones de su moneda. Fíjense que este lapicero no me sirve, se me raya la pantalla. Ok, no me sirve, pero bueno. 400 millones. Entonces, a estos 400 millones en tu moneda le debes sacar el 45%, ¿cierto? Le sacas el 45%. Luego, lo que te dé, asumamos que eso te da 25, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 18 millones de pesos. 18 millones. O no, 180, perdón. Asumamos que eso te da 180, ¿cierto? A estos 180 lo vas a sumar con estos 45, ¿cierto? Perdón, 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 perdón. Lo vas a sumar a esos 45, ¿cierto? Entonces un segundito, resulta que ya no tienes ya el valor de la mercancía, ya el valor de la mercancía no son los 400 millones como en un inicio la compraste, sino que ya te vas por 580, ¿cierto? Y resulta
de que estamos hablando de millones. Y resulta que a estos 580 millones usted le debe sacar, asumamos que el 19% de ellos, ¿cierto? Y digamos, perdón, el 19% de IVA. Entonces, esto nos va a dar, denme un segundito, vamos para la calculadora, 580 por el 19%. Eso te va a dar 110, 200, ¿cierto? Pero resulta que tú necesitas saber cuánto le vas a pagar a tu autoridad aduanera. Fácil, le vas a sumar los 180 millones de pesos. Más 180. Facilito. Esa mercancía que en un inicio te costaba 400 millones de pesos o 400 millones de algo de tu moneda, le debes pagar al gobierno alrededor de 290 millones, 200 mil. Hasta ahí sí me hice entender. Eso es fácil. O sea, el liquidar es muy bonito, pero también es muy bonito ver cómo se hacen esos cálculos, porque la plática es la que le queda al gobierno. Eso es lo que hoy le pregunté, es el ejemplo que su compañero Carlos Chiriboga nos planteó. ¿Ok? Bueno, antes de dejar la actividad para la próxima clase, que la clase se puso muy... A mí cuando son ejercicios de liquidación me encanta. Pero bueno, antes de dejar la actividad para la próxima clase, quiero que recuerden algo. Recuerden que la certificación les va a servir a ustedes bastante, porque les va a fortalecer su hoja de vida, ¿ok? Aumentando las posibilidades de buscar empleo en un futuro, ¿ok? Y adicional, GCAP tiene una promoción para ustedes. Hoy pueden apartar el certificado por 50 soles o 14 dólares. Esta promoción va hasta el 3 de agosto, ¿ok? Pueden comunicarse con algún personal de GCAP para que les brinde toda la información que les acaba de brindar el profesor Carlos Pimentel, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Si entendimos la promoción que nos dio GCAP, aprovechemos, ¿ok? Como diríamos en Colombia, eso no se ve todos los días. Lo bueno no se repite. Bueno, para la próxima clase vamos a entrar en materia. Ya nos vamos a involucrar un poquito porque la próxima clase sí la tenemos que hacer muchísimo más rápido, ¿ok? Porque a su vez vamos a desarrollar un tallercito para fortalecer para el fin de semana, que sería el último día de clase. ¿Qué vamos a hablar en la próxima clase? Términos en contexto. Responsabilidades, riesgos. ¿Dónde inicia uno y dónde termina el otro? ¿Ok? ¿Sí copiaron la clase? Perdón, la actividad. Términos y contexto. Responsabilidades y riesgos. ¿Dónde inicia uno y dónde termina el otro? ¿Ok? Si ya no hay más dudas, preguntas, inquietudes, nos vemos la próxima clase. Puntualitos, agradecemos a todos los que se conectan con puntualidad y recuerden